Hola, bienvenidos a un episodio más de La Bitácora. Y pues en este podcast los queremos llevar a un mundo el cual todos estamos en algún momento pues interesados, ¿no? En el área turística y pues a nosotros nos gusta pues traer a expertos a que nos compartan de la experiencia tanto personal como del gremio, ¿no? Al que se dediquen. Y pues también que nos compartan de sus conocimientos y experiencias que a todos nos enriquecen. Y pues en esta ocasión tenemos a un amigo que nos acompaña. Acaba de llegar de la Ciudad de México. Él se presentará por sí mismo, pero su nombre es el ingeniero geólogo Rubén López. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Muy amigo? bien, muchas gracias, Jordi. Gracias, Abimael. Eh, Imagínense que empiezan a indagar en las redes Ajá. y empiezan a ver que hay fotos de una sierra hermosa, Ujú. ¿no? Y de un río cristalino, ¿no? Y empiezas a ver que no está lejos de la comunidad en la que la gente se desarrolla en sus actividades cotidianas. Entonces así yo es como descubro Musquis Ujú. y me hacen la invitación para llegar aquí Ok. a trabajar y me quedé en Musquis por el río. El Ya. río es lo que a mí me enganchó, Sí. la belleza que hay dentro de él y fuera de él, todo lo que representa a su alrededor es lo que me engancha para estar en Musquis. A estar acá. Ujú. Ya. Y de ahí es donde desarrollo esto del turismo. Perfecto. Ahora, Rubén, pues digo, los que te conocemos sabemos que te dedicas a este tema de turismo, que ya platicaremos más adelante de eso. Pero yo quiero preguntarte, o sea, de dónde eres tú? ¿Eres nacido aquí cerca de la región o de dónde eres? Es una pregunta un poco interesante porque yo me siento de Musquis, Ok. digo que soy de Musquis, Sí. porque no los musquenses nacemos donde queremos. Ya. Sí, Nací como en la Chabela ciudad. Vargas, que decía que todos los mexicanos nacen donde se les da la gana. Exactamente. Entonces así yo me siento aquí de Musquis, ¿verdad? Ajá. Soy nacido en la Ciudad de México, Sí. de Xochimilco específicamente, mis Ok. papás son de ahí, que es un barrio mágico Xochimilco, designado hace como 2 o 3 años. Sí. Entonces, de ahí son mis raíces, de Xochimilco. De Xochimilco. ¿Qué tal Xochimilco? Hermoso. Sí, pues turísticamente pues es el desarrollo de las trajineras, ¿verdad? Ajá. La música, la gastronomía, y pues toda la biología que hay, la biodiversidad que hay, Es muy está muy interesante. interesante. Sí, ahorita que llegó, pues nos dijo que tenemos que ir a Xochimilco a comer tacos, ¿qué? Ah, sí, unos tacos placeros. Tacos placeros. Sí, a escuchar música de mariachi en una trajinera. ¿Ves? Sí, sería una pues actividad diferente y sería una manera interesante de conocer Xochimilco. Yo nunca he estado allí, pero pues, a través de las películas es que lo conozco, ¿sabes? Y Sí. me parece algo que nos acerca mucho al tema cultural mexicano. Y creo que, no sé, mejor no estarás de acuerdo conmigo o sí, quién sabe, pero al ver Xochimilco me recuerdo mucho al inicio de cómo fue fundado México, entonces me emocionaría estar allá. Sí, está bastante interesante por la parte arqueológica y la riqueza que hay ahí, como los Xochimilcas. Ujú. Sobre todo porque pues de ahí vienen las raíces de todos los mexicanos. Ujú. Y a mí una de mis aficiones también es la arqueología. Ok. Entonces, donde viven mis papás hay un cerro en el que voy con mi hija a explorar y encontramos puntas de lanza o vasijas, ¿no? Sí. Restos de vasijas de ahí del pasado. Entonces, es una riqueza muy bonita de allá. De ahí nazco y de ahí nace mi gusto por la naturaleza, ¿verdad? Ujú. Justamente en Xochimilco. Sí. Desde pequeño yo con mi abuelo, Ok. desde los 5 años, tengo memoria. Si algo me acuerdo de mi infancia, Sí. es cuando iba con mi abuelo a las chinampas a sembrar o a pescar en los canales de Xochimilco. ¿Qué sembraban? Maíz, frijol, tomate. Wow. Sí, entonces ahí como que pararte temprano, tener Ajá. como que una rutinita de cada fin de semana, Sí. porque era como un premio para mí muy interesante siempre despertarme en la madrugada Ajá.
mi abuelo nos preparaba licuado Ok. y nos lo desayunábamos en el camino. Entonces, remar con la niebla, con las garzas grises, llegar a un lugar, pescar, y Sí. aparte de sacar mojarra y carpa que hay ahí, Ajá. te estoy hablando cuando yo tenía 5 años, hace 30 años, 36 años Ok. específicamente. Más, más atrás todavía había lo que en su hábitat natural los ajolotes. Ajá, sí. Entonces, me acuerdo, y no sé si me da orgullo o también ahora Nostalgia, ok. nostalgia, ¿verdad? Porque cuando íbamos a pescar con mi abuelo y un tío, sacábamos 2 o 3 ajolotes. Wow. Sí, y mi abuelita los preparaba en tamal. ¿Los ajolotes? Sí, yo nunca los comí. Wow. Yo nunca los comí, pues por el aspecto Sí, que tiene claro, me el imagino. animal, ¿verdad? Pero ese era así, digo, ahora está en peligro de extinción desde hace mucho tiempo Sí, y hay bastantes programas para rescatarlo. sí. Entonces, ese contacto con la naturaleza lo tuve desde chiquito. Me acuerdo también mi Ajá. papá fomentaba mucho el deporte, el, el ir a caminar, ¿verdad? Sí. Entonces, por esa parte. Y desde que tienes esto que te envuelve, ¿no? De niño, a raíz de ahí, tu mente empieza a maquinar el querer a lo mejor estudiar algo referente a este tema. Porque te hago esta pregunta porque yo creo que muchas de las cosas que uno o vivió de niño o miró o algo, ¿verdad? Que le impactó, hace que uno quiera luego de grande dedicarse a cierta profesión. Ujú. Entonces, tú cursas tus niveles de educación allá en Xochimilco y luego cómo viene, por ejemplo, que tú te decides el dedicarte a ser un geólogo. Sí, pues antes de ser geólogo ya era explorador Ajá, nato, ¿no? Naturalmente explorador. sí, Eh, Empiezo a crecer, voy a la secundaria y empiezo a ir al cerro solo. ok, Anteriormente iba con mi papá a caminar o nos llevaba a caminos que a mí se me hacían increíbles, ¿no? sí, Me acuerdo que nos ponía unos plásticos abajo para hacer una resbaladilla en una parte que se podía en el cerro, ¿no? En unas piedras. sí. Entonces, por esa parte siempre esa atracción de ver el horizonte, de estar en la naturaleza, de explorar, de ver los bichos, las rocas, los animales, las cuevas. Ujú. Yo no sabía ni pensaba. Mi mamá dice que yo quería ser bombero, que quería tener vacas y caballos. Como todo un niño a veces lo piensa, Sí, ¿verdad? exactamente, algo Sí, que normalmente se piensa de niño, eso creo. sí, Este, si no, ya empiezo en la secundaria a correr, siempre me ha gustado correr, entonces empiezo a sí. correr, meterme más en el running, en el trail running, y, y empecé a tocar también la guitarra, Mira, ¿no? qué bien. Entonces empecé a ir a desarrollarme tanto en música como en deportes, y yo me Sí, sentía capaz de muchas cosas. wow. Entonces logré entrar después de la secundaria a la media superior, que ahí es del Instituto Politécnico Nacional, la vocacional número 12. Ujú. Y ahí estudié y tengo la carrera de técnico en informática. Ya. Todavía no sabía que iba a ser geólogo. Sí, sí, claro. Entonces, al momento que ya se llega el tiempo de tomar la decisión, Sí. pues yo quería ser músico, quería estudiar música, Ajá. quería ser el maestro de educación física, quería incluso meterme al ejército Sí. o incluso hasta ser sacerdote alguna vez pasó por mi cabeza, ¿no? Yo creo que esa área de a lo mejor dedicarse al tema del clero a más de alguno de 10 nos pasó, ¿verdad? Bajo circunstancias diferentes o a lo Sí, mejor en otro tipo de religión, pero sí, siempre a lo mejor pasó por nuestra mente. Hay quienes dicen, no, no, a lo mejor a mí no me sí. interesó, nunca me interesó. Pero qué interesante ahora que me mira. Hay cosas que no sabía de ti que dices que tocas guitarra. No sé si todavía lo hagas, Dice que le pero hago. bueno, pero qué padre que este área del arte fue y formó parte de tu vida, ¿no? Y que la recuerdas con bastante cariño. Sí, la verdad es que todo es el cúmulo de lo que soy ahora o que quiero llegar a ser, ¿verdad? Ajá.
Y, y por ejemplo, en la cuestión de la espiritualidad, Sí. Esa etapa de mi vida fue muy importante y clave, Ujú. ¿verdad? Que yo platico con mis sobrinos, mis primos, mi hermano pequeño, ¿verdad? Sí. Conocer a un creador, a Dios, como muchos le decimos, es importante o fue muy importante para mí. Y sobre todo porque Él me llevó a lugares donde yo jamás pensé estar. Ya. Y que eso fue parte de mi que tenía que ser así para yo poder, sin ningún problema más adelante, desprenderme de mi familia y mi familia de mí. Porque fui muchos años, bueno, no muchos, tal vez 4 o 5 años, Ajá. participé en misiones fuera de la Ciudad de Ok. México, en el estado de Guerrero, en Veracruz, en el estado de México. Estuve Sí. yendo en Semana Santa y en temporada de posadas Sí. a apoyar a evangelizar, ¿no? Que era lo que Ok. íbamos. Contacto con las comunidades, hasta ahora pues se me hace un poco sencillo, ¿verdad? Porque Ujú. tuve esa oportunidad de desarrollar la habilidad de poder relacionarme con personas indígenas, personas que Sí. en unas pláticas que teníamos con las personas adultas que Ajá. hablaban puro náhuatl, Ok. tenía un niño a un lado de mí traduciéndome del náhuatl Al, o más bien del español al al náhuatl. mexicano que ellos le decían, ¿no? Ok. Ellos le decían mexicano, Ok. no lo llamaban No, no náhuatl. náhuatl. Entonces Sí, estaba, sí, es verdad eso, sí. ¿eh? Bastante interesante. Y luego, ¿qué me mencionabas del contacto con los pueblos originarios? Entonces, en esa parte yo me enamoré de estar conviviendo con las comunidades, con los pueblos originarios. Ajá. Y mi contacto con la naturaleza siempre. A mí me preguntaban, ¿dónde encuentras a Dios? Y yo siempre Ajá. lo encuentro en la naturaleza. Siempre, siempre ha sido así. Sí. Claro, dentro de la religión, pues lo encuentro en la oración y en otras cosas. Sí. Pero en la naturaleza es donde siempre me encuentro, con Dios y conmigo mismo y la creación en total. Sí. Entonces, eso, pues yo tenía muchas cosas al momento de decidir Sí. qué estudiar. Quería hacer eso y mis papás bien, bien, y les agradezco mucho porque me supieron guiar, como todos los padres. Yo creo que debe de tener, ese es uno de nuestros objetivos a los que somos papás, y guiar a Sí. los hijos. Sí. Entonces, ellos me dijeron, bueno, eso lo puedes hacer como un hobby, lo puedes estudiar después, así, ¿verdad? Y así fue. Ok. Entonces, yo en la vocacional reprobé ecuaciones diferenciales y la traía esa materia arrastrando. Arrastrando. Total que tuve que estudiar bastante para poder pasar. Ya estaba en mi cuarto, quinto semestre, no sé, y si no, no podía avanzar a la Sí. universidad. Entonces, estudié tanto las ecuaciones diferenciales, este, que al momento de decidir, yo me metí a la página de la UNAM, del Politécnico, Ujú. para ver el cuadro de carreras, las materias que llevaba cada carrera. Ajá. Y las primeras fueron ingeniería en sistemas ambientales, que en ese momento estaba, biología, y Sí. después vi que existía geología Ajá. y vi todo eso. Y hablaban de prácticas de campo, Ujú. y hablaban de paleontología, los dinosaurios que obviamente siempre me han Por gustado. supuesto. Entonces, vi todo el cuadro de materias y vi que ecuaciones, dije, pues ya las ecuaciones ya me las sé. Yo salí de ciencias sociales de Sí. la media superior y di el salto a físico-matemáticas, Ya. ¿no? En la universidad, en la Ajá. ESIA. Entonces, pues no fue fácil. No fue fácil. El nivel físico-matemáticas que ya tiene Claro. esa rama en la universidad está muy por encima de lo que te enseñan en la media superior. Sí. Sin embargo, pues logré quedar en mi primera opción, que fue geología. Ok. Y sí, pues tronco común, los primeros semestres, y ya fueron empezando las materias de mineralogía, cristalografía, micropaleontología, Sí. paleontología, Sí. yacimientos minerales, entre otras muchas materias bien interesantes que cuando yo las leí Sí. se me hizo asombroso, pero ya cuando estaba ahí en un microscopio, viendo los microfósiles, Ok. los foraminíferos, los ostrácodos, dices, wow, ¿cómo esto puede uno estar en la arena Y no de la darte playa y cuenta. no te das Ujú. cuenta, ¿verdad? De todo lo que Exactamente. atrae esos sedimentos, ¿no? Y cómo todo está relacionado realmente, o lo que nos estás comentando, con el área, yéndonos siendo muy profundos, ¿verdad? Con el área de el creador, ¿verdad? Mm, Y cómo el suelo que pisamos tiene tantas cosas que a veces uno no puede dimensionar, ¿verdad? exacto. Luego, cuando estás haciendo alguna excavación por ahí, por algún lugar en tu casa o en algún predio,
te encuentras rocas interesantes y de diferentes tonos, otras que brillan más que otras. Entonces ahí es donde a muchos a lo mejor nos ha pasado de que quisiéramos saber qué significa o qué contiene o por qué está así y que tú tengas la oportunidad de que, me imagino, ¿verdad? Que a donde vas, observas y tengas la oportunidad de poder identificar, eso está bien chido, Ujú. porque al menos ya no te quedas como día seis, ¿no? Pensando qué es lo que formará parte de ese material. Sí. Y luego terminas ya tu carrera, ¿ok? Después, es que yo quiero saber cómo surge este movimiento, este salto que haces desde Xochimilco hasta Musquis, ¿verdad? No sé qué pasó. Dices que fue por un trabajo, Sí. pero tú aplicaste para ese trabajo, ¿cómo te enteraste? Compañeros de la universidad, pues Ujú. estamos en contacto, ¿verdad? Y yo egresé y hice mi tesis en elementos de tierras raras. Mi tesis de licenciatura se llamó Tierras raras en México, elementos estratégicos para el futuro, Ok, de lo cual di varias ponencias en diferentes universidades de México y de Veracruz. Veracruz también fue una universidad allá, en Hidalgo, ya. en el Politécnico y en una otra universidad, no me acuerdo. Ujú. Di acerca de eso. Y por ese tema de mi tesis, yo pude entrar al Servicio Geológico Mexicano a trabajar en un proyecto justamente de exploración de tierras raras en México. Sí, Entonces apliqué ahí y logré entrar. Estuve trabajando ahí. Mi desarrollo profesional inicial fue en el Servicio Geológico Mexicano, lo cual estoy muy agradecido ajá, con los que fueron mis jefes, con los que aprendí bastante. Y en ese momento, pues compañeros que también estaban eh, en la búsqueda de empleo sí, y que lograban encontrar uno en específico, hubo como una o dos llamadas que tuvimos, él porque tenía algunas dudas de un tipo de mineral que estaba encontrando y no sabía identificarlo, no, ok, no sabía. Entonces, pues yo con lo poquito que sabía pude ayudarle en esa duda que tenía. sí, Y yo creo que eso fue clave porque yo estaba en la ciudad, estaba en el servicio geológico y después después de estar 5 años, 4 o 5 años en el Servicio Geológico Mexicano, explorando gran parte del territorio mexicano, ok, regreso a la Ciudad de México a trabajar un año. sí, Entonces imagínate, después de estar en el servicio, yendo a lugares, a áreas naturales, a estar en contacto con la tierra, con las rocas, llego a la Ciudad de México, ya no me hallé. no, No, estaba bien desesperado. En ese momento ya estábamos embarazados porque ya venía mi niña. ok. Entonces, pero yo no me hallaba en la ciudad, yo no Ahora sí quería que como eso. dijo la otra, ya es que yo no me hallo. Sí, exactamente, ya no me hallé. Ajá, Y yo cuando iba a Oaxaca, sí, cuando estuve como 2 años allá explorando, yo veía cómo eran de felices los niños. Un río. sí, Se iban ahí, eran felices, ¿no? Disfrutando del agua. Yo dije, ¿cómo quisiera un lugar así, verdad? Y resulta que este amigo con el que había hablado antes sí. me invitó a este proyecto de evaluación del yacimiento de varitas que hay aquí en Musquis, Musquis. específicamente en Barosa, que también estoy muy agradecido con la licenciada. Me invitó a trabajar y investigué. Por eso les Ajá, decía, imagínense que sí, empiezan a investigar sí, y ven una sierra hermosa con un río fabuloso y no lo creen. sí. O sea, y dices, bueno, pues Wow. está bien padre. Y Musquis, lo único que conocía de Musquis es la estación del metro que hay en la Ciudad de México, que se llama Que se llama Musquis. Musquis y ya de Ah, ahí en fuera, sí. nada más. Entonces, pues bueno, yo decido, migrar para acá. Ya. Se quedó allá la mamá de mi hija, todavía Ujú, no nacía mi hija. Y vengo, me enamoré. Me enamoré de Musquis. ujú. Me enamoré del río, de la tranquilidad, de la sierra, de la gente, Sí, de la cultura, de todo la expresión que tiene Musquis, ok. ¿verdad? De esa intimidad que se vive en esta porción del noreste mexicano Sí, es tan agradable que hasta ahora que tiene poco que regrese, sí. y es como, Descansar, no, es un descansar así descansar. mentalmente, espiritualmente, dices, estoy en casa, ¿no? ¿Cuántos años tenías, Rubén, cuando llegaste aquí a Musquis?
Tenía 31. 31. Y no haga las cuentas. Sí. Y yo, ¿sabes? Me recuerdo que en el 2018 fue cuando un servidor comenzó a adentrarse en este tema del turismo. Inconscientemente hay cosas, a veces hace uno las cosas y no te das cuenta que estás siendo parte de. Y en el Museo de Paleontología de aquí de nuestra ciudad, yo miro una de las puertas un flyer tuyo precisamente que decía, bueno, después me di cuenta que era ¿no? Okay. El que estaba detrás de eso. Y el flyer hablaba acerca de recorridos turísticos, por senderismo por la sierra, no sé qué otros, francamente no me recuerdo, pero me llamó la atención porque aquí en Musquis no hay muchas opciones, a lo mejor, o no había muchas opciones en ese entonces, ¿verdad? Y el que leas esto te impacta, o al menos me impactó, porque fíjate, te lo estoy contando ahora. Y años después, como en el 2022, si no hago mal las cuentas, ya tengo el contacto más cercano contigo. Entonces, cuando miré ese flyer, dije, ¿quién hará esto? O sea, ¿quién será el encargado de hacer esto? Y pues después me di cuenta que era Rubén. Y ahora que me platicas esto de que te enamoraste de la sierra, de su río principalmente, pues me habla de que a veces las personas que vienen de fuera aprecian o con amor, porque de apreciar en la vista todo lo podemos hacer, pero hacerlo con amor es diferente. Entonces me enseña que debemos de sentirnos pues muy identificados y orgullosos con lo que nos rodea, porque a veces en la cotidianidad pues no lo vemos, pero que tú me lo cuentes ahora y digas, esto fue lo que me enamoró, pues está bien padre porque pues uno lo ve todos los días, ¿verdad? Pero que tú puedas contarlo desde tu punto de vista es muy interesante, cómo lo ve alguien de fuera de acá. Y llego, ¿verdad? Y Sí. pues llego por el trabajo de evaluación de los yacimientos de varita. Pero yo ya en México, yo había tomado certificaciones de media montaña y montañismo en el Sí. Instituto Politécnico Nacional. Sí. Entonces yo empecé en la Ciudad de México a hacer recorridos de media montaña. Entonces convocaba, di algunos cursos de orientación en montaña allá. Entonces ya traía como que esta línea de querer compartir, ¿verdad? De una manera responsable y sustentable Sí. el medio natural. Okay. Allá lo hacía de manera de montañismo. Entonces, si a lo mejor el anuncio que tú viste decía, no nos llamábamos Explore Musquis, nos llamábamos Grupo de Baja y Media Montaña Xochimilco. Así Okay. originalmente nos llamábamos, Ya. porque lo traía de allá. Ok. Entonces yo le traje ese nombre aquí, Grupo de Baja y Media Montaña Xochimilco, Ajá. como con el equipo también que nos llamábamos GeoRunners, ¿verdad? Por esa parte de correr. Ya. Después todo eso estuve trabajando mucho en la idea, viendo pues el tener algo propio de aquí, Sí. y fue como surgió el nombre de Musquis, ¿verdad? Sí. Porque no podía ser grupo de baja y media montaña, Pues no. ni GeoRunners, pues, No. entonces tenía que ser algo más. Ni algo relacionado a Xochimilco, Sí, porque no. pues no estás en esa región. Así es. Y veo que el emblema de tu empresa es algo relacionado con los dinosaurios. Pero quiero que tú nos platiques cómo es que llegas a decidirte por Ajá. por este eslogan y también por la imagen que te representa. Sí, pues haciendo mi investigación, mi trabajo de campo, fue cuando después conocí la riqueza paleontológica de Musquis, Okay. yendo al museo, leyendo un poco, y cuando decido sentarme a diseñar, Sí. llego con esta figura, ¿verdad? Que es en teoría un pterosaurio. Sí. ¿Verdad? No puede ser en este caso que quiero representar el Musquishopteris coahuilensis, que es de aquí. Sí. Entonces así es como, pues es como una X, ¿verdad? Al inicio. Sí, entonces, claro. Explore Musquis, ¿no? Claro. Y pues es la magia del oasis del norte, ¿verdad? Porque en eso estamos aquí. Sí. Y posteriormente evolucionó un poco ahorita ya es otro logotipo. Ajá. Que trae a esta figura, que sí es el sí. Musquishopteris coahuilensis, ¿verdad? También lo Tal digitalicé.
Y ya es XM, Explore Musquis, igual sigue el mismo eslogan de la magia del oasis del norte. Sí, Sí, porque pues tenía que ser algo muy propio de aquí. claro. Ujú. De los lugares de aquí de Musquis, para ti, ¿cuáles son los más emblemáticos o impresionantes a la hora de dar tus recorridos? Híjole, es difícil decir uno, Ujú. porque todos tienen su magia. Sí, Eh, como tour operador, puedo aprovechar tanto una piedra que esté parada para contar y hacer una experiencia, contar algo al respecto, hacer una experiencia, sí, y la gente se puede ir impactada y con una experiencia muy rica de eso, claro, como de hacer de un paisaje extraordinario también, y se va a llevar la misma riqueza. claro. En este caso, nosotros que hacemos el recorrido, para mí, lo, lo más exótico, lo Sí, más rico es el río. ya. Porque justamente que he tenido la oportunidad de compartir un poco de Musquis fuera de Musquis y fuera del país, Sí, entonces yo les digo, imagínense el norte de México, ujú, en el semidesierto. O sea, imagínense que van a recorrer el pueblo, que van a recorrer la sierra, que van a andar caminando ahí todos asoleados, pero que después tienen un lugar de aguas cristalinas, que es el río Sabinas, sí, para irse a refrescar. Y luego a partir de eso puedes hacerlo tanto en kayak como ujú. haciendo snorkel, ¿no? Y cuando les digo snorkel, Sí, se o sea, quedan porque cuando uno piensa en snorkel, piensa en los cenotes, o en el mar sur abierto o lo que o en el sea. mar, ¿verdad? En los arrecifes. Pero Ajá. cuando dices snorkel en el semidesierto coahuilense, en Ujú. un río de aguas cristalinas, la gente dice, no, bueno, ¿Cómo es posible? ha venido gente de Yucatán Sí, a ver esto, ajá. porque no lo cree, ¿verdad? ¿Y Que qué está así dicen? y han quedado fascinadas. Sí, han quedado Wow, fascinadas. Es otra experiencia sí. y han quedado fascinadas estas personas. Entonces, eso, y no solamente ya el río, la sierra, el mismo centro es bello de por sí, Sí. no necesitaríamos decir nada, simplemente admirarlo, contemplarlo es bello. Pero cuando el enfoque de Explore Musquis es brindar esta experiencia de conexión con la naturaleza. Ujú. Entonces, lo que nosotros es invitamos a tener esa conexión real, viva, que sientan, que toquen, que se concentren, que agradezcan el momento, ¿verdad? Que están ahí. Entonces, en la mayoría de nuestros recorridos, lo que hacemos, en este caso en el río, que para mí es una maravilla, Sí, es agradecer por ese momento y pedir permiso al lugar tan sagrado que es sí. y hacer el recorrido, ¿verdad? Entonces la gente queda maravillosa porque Ujú. cuando hace silencio, empiezas a escuchar todo alrededor y es tan maravilloso, Sí, es tan es maravilloso. dejarte envolver por la naturaleza, dejarte abrazar por la esencia o la energía de lo que te rodea es bastante impresionante. En Sí, una ocasión acompañé a una amiga y andábamos tres amigos, ¿no? Y íbamos a una parte de la sierra. Entonces me quedé impresionado porque el olor cambia de una manera que no no lo puede explicar a más que decir, sí, la fauna hace su trabajo y todos esos olores quisieras enfrascarlos y poder presentárselos a alguien más para que también tengan la dicha de, pues, llevar eso a su memoria, ¿no? Lamentablemente, hasta el momento, no sé, no creo que se pueda hacer eso todavía, pero sí es algo que definitivamente todos a lo mejor deberíamos de hacer una vez a la semana, no sé, o una vez al mes o una vez, no sé, cada cuándo, pero yo quisiera saber cuáles son las preguntas más frecuentes que recibes de los que visitan Musquis. O sea, cuáles son las preguntas o las curiosidades de los turistas a los que tú recibes. Que digas tú, esta es una pregunta que todo mundo me hace. Y cómo también la respondes. O sea, cómo es que manejas ujú. la información que tú les brindas. Yo creo que una de las preguntas que sí me hacen, ¿de quién es esto? Sí, Tanto en la sierra como en el río, ¿no? ok. Bueno, sabemos que el río pues tiene su veda y que es de gobierno federal, Sí. ¿no? Pero la sierra, digo, todo lo que ven aquí tiene dueño. Ujú.
sea, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, se trata de gestionar el lugar para que se mantenga limpio, para poder seguir haciendo este tipo de recorridos sin que, al menos por nuestra parte, como Explore Musquis, tengamos algún inconveniente, tanto con turistas como los propietarios, ¿verdad? Que es muy Sí. importante eso. Al contrario, generar que tenga un menor impacto al llevarnos nuestra basura y llevar alguna otra que está ahí tirada. Sí. En esos momentos de los recorridos es lo que hacemos. Ya. Ujú. Es un mensaje que siempre tratamos de tener aquí en la bitácora. Cuando hablamos de lugares públicos o privados o lugares que visites, hablando de naturaleza, es Ujú. la basura no estaba ahí, la basura alguien la generó, ¿verdad? Alguien la llevó ahí, pues, ¿qué te cuesta llevártela? O sea, recuerdo también que fuimos una vez no me recuerdo si fue a las grutas o a algún, sí, ¿verdad? A las Sí, grutas. las grutas. Chava Martínez, tú y un Sí. servidor. Llevábamos bolsa para basura, ¿verdad? Esa vez. Sí. Y juntamos un buen de basura, pero caray, Sí. son cosas que se tratan de concientizar a las personas que visitan los lugares naturales Ay, sí. para que hagan un buen uso de los mismos. Es un cuento de nunca acabar porque, o sea, yo siempre hago corajes. Ya me los trago, Ajá. pero antes sí era como más de decirle a la gente que estaba en el río. Sí. Pero después la gente es grosera. Sí. ¿Verdad? No digo que toda. Yo creo que hay mucha gente consciente y espero que sean más los que somos conscientes y que Sí. inviten a otra gente a llevarse sus residuos. Sí. Pero ya ahorita, ay, sí, de repente hago la invitación el fin de semana que fuimos al río. Sí. Saludos también a mi carnalote Salvador Martínez. Fui con él a hacer un recorrido en snorkel y veníamos de regreso. Ajá. Y había unas personas, una familia grande, que seguramente esa familia, espero que sea consciente de estas familias que decimos que son conscientes y que se llevan sus residuos y que no queman cosas. Sí. Pero sí les dije, pero no sé. Salvador me dice, no, lo hubieran visto a Rubén. Dijo, creo que sí debo de ser un poco cordial, ¿verdad? Con la gente al momento de decirle. No manches. Porque es que ya ves ahí cómo tienen todo. Sí. Y te encolarizas y no lo puedes evitar. Y sí les digo, por favor, sus residuos. Sí. Tengo que ser más tranquilo al momento de expresar esa. De dar esa. Tal vez, pero es que me enojo. Sí. Sí. Definitivamente es algo que todos pasamos cuando es como cierta impotencia de querer entrar al pensamiento de los demás y de moverles ahí, no sé, una tuerca o un algo para que su ardillita diga, sí, a ver, esto tengo que dejarlo como lo encontré y no así como mal. Sí, ¿verdad? Pues, eso es algo que yo creo que con la difusión de información como esta de la riqueza del río, la gente puede al menos tener un poco de más conciencia. Yo esperaría que esa gente, las personas que van allá, pues poco a poco tengan más conciencia del entorno tan bonito y natural, ¿no? No tienen por qué destruir, simplemente llevarse lo que llevan, no es difícil. Y podemos disfrutarlo de una manera muy buena. Y por muchos años también. Por muchos años, sí. Rubén, ¿qué servicios son los que ofreces como Explore Musquis? Bueno, mi producto estrella es el snorkel en el río. Sí. ¿Verdad? Justamente por esta experiencia que te ayuda a vivir el río verlo desde otra perspectiva dentro, o sea, es inmersivo, ¿verdad? Porque vas viendo los procesos hídricos y los procesos geológicos que han modelado al río Sabinas. Sí. La variedad de peces que estás ahí nadando alrededor de ellos, la vegetación que crece dentro del río, la frescura, ¿verdad? Es otra experiencia que nosotros hacemos esa invitación de vivir el snorkel, ¿verdad? Esa es una, el snorkel. Otra, igual en el río, pues es el kayak, ¿verdad? La travesía en kayak por el río Sabinas. Sí. También es otro que de igual manera es hermoso porque te ayuda a apreciar también el bosque de galería, ¿no? Claro. Que es tan hermoso. Entonces, eso. Y los dos se juntan en algún momento, ¿verdad? Porque siempre, nunca faltan los clavados, la diversión, el estar en el agua. Entonces, esas experiencias acuáticas tenemos en el río. En la parte de la montaña, en la sierra, tenemos el desafío de la Sierra de Santa Rosa, y decimos desafío porque, pues, mucha gente así lo es, y por eso decidí ponerle ese nombre. Antes era senderismo en la Sierra de Santa Rosa, pero al ver que, sobre todo las personas que vienen de fuera, y para las de aquí también, es realmente un desafío llegar simplemente al conocido lugar aquí por
por los locales como las imágenes, es un sí. desafío llegar ahí. Sí. Entonces, por eso le pusimos desafío de la Sierra de Santa Rosa. Tenemos diferentes dificultades, básica, intermedia y avanzada, ¿no? Ya. Que van de 5, eso, y más de 15 kilómetros en la sierra, pues, y los vamos guiando. Pero no solo eso, aquí viene lo interesante de que hace Explore Muskis. Para todo esto no solamente es la contemplación, el contacto con la naturaleza, Sí. sino la geodiversidad. Cómo también podemos brindarles experiencia. Lo que tú decías, ver una roca y decir, bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Qué ¿no? onda ¿Saber? con esto? Exactamente. Nosotros conforme vamos avanzando en la sierra, les vamos diciendo a las personas qué tipo de roca, cuántos años Sí. y las características, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ya le dices a una persona, está sobre una roca de 75 millones de años, hasta la gente dice, ay, caray, pues no la quiero pisar, no la voy a destruir. Sí. Entonces es impresionante los afloramientos que tenemos ahí, las paredes de roca, donde vemos 3 unidades geológicas principales, que son la formación Cupido, que la formación Cupido es muy rica aquí por los yacimientos de varita. Sí. Y tenemos enseguida una formación índice, formación La Peña, que está muy bonita porque la vemos en el recorrido, porque tiene fósiles, en este caso amonites, principalmente, entre otros microfósiles. Y posteriormente la formación Aurora, ¿verdad? Que esa pues es muy rica también en yacimientos metálicos. Sí. Entonces, pues les vamos explicando eso. Y ahora tengo otro proyecto que estoy en desarrollo para poder no solo verlo megascópicamente, sino microscópicamente. ¿Cuál es? A partir de la micropaleontología, sí. Poder darle la experiencia de una inmersión a los turistas de que no solamente los fósiles se queden en las huellas, en los huesos de los grandes dinosaurios, sino que también hay pequeños fósiles y que gracias a eso se datan las edades y las posiciones estratigráficas en la sierra. Entonces, eso es muy importante para todo esto también del proyecto del geoparque que se está desarrollando, ¿no? O sea, algo más inmersivo. O sea, vas a caminar por rocas que ya sabes que tienen 75 millones de años, pero ¿por qué se les asignó esa edad? ¿Por qué esa posición estratigráfica? Claro. ¿Cómo? Bueno, pues la micropaleontología es lo que te da esa información. Tengo una pregunta, yo creo que mi niño quiere saber esta pregunta. ¿Has tú visto y las huellas de dinosaurio así tal cual impresas en la tierra? Tengo entendido que aquí en Coahuila, ¿no? Hay un lugar así donde están unas huellas de dinosaurio. Sí, creo que sí. Pero bueno, no, independientemente si no es aquí en Coahuila o, ¿verdad? Donde sea que lo hayas visto. ¿Has visto esto? Sí. ¿En qué parte? Cuando estaba estudiando geología, pues están las prácticas de campo. Y justamente en la materia de paleontología nos llevaron a diferentes lugares. Uno que donde están las huellas de dinosaurio es en San Juan Raya, que ahí hay huellas de saurópodos. Y hay un lugar que se le denomina, si no me pie de vaca también, porque hay de huellas de ahí de lo que se dice eso, ¿verdad? Entonces ahí están las huellas, están bien definidas y las tienen incluso resguardadas ahí. Wow. Ahí eso. Sí, y ahorita que me dices eso, el primer fósil de amonita que encontré fue en Pahuatlán, Puebla. Un fósil muy bonito, todavía lo conservo ahí en una vitrina en la casa de mis papás. Sí. Que está ahí. Fue tu primer trofeo. Sí, se siente padre. Después quieres seguir buscando más y más y más. Y qué loco, ¿no? Cómo esto de el tema geológico. Por ejemplo, yo me recuerdo ver las películas de Jurassic Park y Jurassic World y cosas así. Y cuando miré la última película que mencioné en cine, dije, no manches, ese que salió al final, que se comía el tiburón, está en Muskis. O sea, lo tenemos en el Museo de Paleontología y está bien chido que puedas al menos tener este recuerdo y lo puedas presumir, ¿verdad? Porque mucha gente todavía hoy por hoy sigue con la incógnita de que, ¿por qué somos pueblo mágico? Y no tenemos nada de mágico y cosas así. Comentarios que nos enfrentamos día con día. Pero el escuchar esto, por lo cual tú ahora estás acá, nos recuerda tanto el por qué somos un pueblo mágico. Y debemos de sentirnos orgullosos. ¿Qué mensaje, Rubén, tú le puedes brindar a los locales principalmente? Digo, porque los que están lejos de aquí
sin duda alguna se interesan por nuestro municipio, algún tema en especial o por conocer, pero a los locales, ¿qué mensaje les brindas tú como Explore Musquis o como López? Ay, yo creo que para todos es bien importante tener el respeto a uno mismo, ¿verdad? A tu persona, a tu integridad emocional, a tu integridad espiritual Sí. y a tu integridad física. Cuando uno se respeta y aprende a valorarse, entonces empieza a poder compartir ese valor que uno tiene alrededor, ¿verdad? ¿Y cómo lo puede hacer? Si tienes hijos, hacer expresiones de amor, que no cuesta nada, ¿verdad? No cuesta nada. Y yo creo que en este caso para los hijos es algo que, que sí o sí se tiene que hacer. Y lo digo porque me ha tocado ver aquí en Musquis malamente mamás que no tratan bien a sus hijos, ¿no? Y son, yo pienso que, que no por esas situaciones, yo creo que los niños pueden enfrentarse a un desafío y ser unas excelentes personas, no porque se haya tratado mal de chiquitos, ¿no? Sí, claro. Pero el respeto a todo su entorno, a su familia, y yo creo que se va migrando hacia todo su entorno, ¿no? Entonces, si ya te respetas tú, vas a empezar a respetar a tu vecino, a tu familia, y así se va a trasladar a los sitios naturales, ¿verdad? Porque sabes la importancia y el respeto que se debe de tener a ese lugar. Porque a lo mejor no lo vamos a alcanzar a ver o a vivir el por qué es o el por qué es tan importante. Pues es siempre, y aparte como que la gente, y no es nada más de aquí, o sea, es en general, en todas partes. Es que al rato vienen y lo limpian. Es que no va a pasar nada con una basurita, ¿no? O sea, pero yo creo que si respetan, yo creo que se puede hacer mucho con tan solo tener esa conciencia de respetar, ¿verdad? Entonces, eso, y lo que siempre invito, voltear al cielo y ver que somos tan solo un punto pequeñito y que somos, así como aunque somos pequeñitos, somos tan importantes tanto en lo personal a nivel galáctico, Sí, ¿no? por supuesto. Y digo, pues también, por ejemplo, en el senderismo astronómico que hacemos, pues también descubrimos un poco acerca de nuestra esencia como personas en la Tierra, ¿no? Entonces, al momento de ver las estrellas, ver todo lo que vemos, los planetas o las fases lunares, o las cosas extrañas que se ven en el cielo, te crea un poco de conciencia. Solamente acercándote y viviendo de una manera responsable, y madura, yo creo que se puede avanzar bastante para poder conseguir compartiendo esto tan bonito, ¿verdad? No todos tenemos la posibilidad de apreciarlo porque no nos enseñaron, o porque sí, pero abrir no solo los ojos del cuerpo, sino del corazón o de la mente es bien importante para valorar y respetar lo que está alrededor. Sí, claro, los ojos del alma, tenerlos bien abiertos y abriendo nuestros ojos, ¿verdad? Es poder apreciar y pues tratar de preservar un poco más este tema de la naturaleza y lo que nos rodea como seres humanos. Rubén, pues te damos las gracias por haber aceptado la invitación de estar acá con nosotros. Es interesante la forma que tú ves, ¿verdad? Tanto a nuestro municipio, nuestros ecosistemas y todo este tema que viene a formar un parte de Explore Musquis, ¿verdad? Visiten sus redes sociales. Puedes comentarlas si gustas. Sí, es Explore Musquis, tal cual. En todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Se empieza con X y no es Explore, sino termina con R. Explore Musquis. Ya. Sí. Bueno, pues ahí lo encuentran en sus redes sociales. Y pues yo, por mi parte, quiero darles este mensaje de siempre cuidemos. Como eso me gustó mucho lo que dijiste. El respetarnos a nosotros mismos hace que respetemos lo que nos rodea. Entonces, con este mensaje que nos dio nuestro amigo Rubén, nos despedimos y les invitamos a suscribirse a nuestro canal, seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Y pues acompáñenos en el próximo episodio en la Bitácora D.